Vale. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva charla del ciclo que está organizado por la Universidad de Alicante, por el Secretariado de Sedes Universitarias, Servicios de Gestora de Cultura, de conocimiento en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo especial a Charo, que es la directora de la sede de ELDA, que la tenemos hoy por aquí también con nosotros en la charla. Y quería agradecer también, por supuesto, a Gorka de Servicio de Cultura, que está ahí, bueno, con todos los detalles técnicos para que esto salga lo mejor posible. Se está grabando, o sea que perfecto. Pues muchísimas gracias también, por supuesto, al Vicegestor de Cultura, a la Universidad de Alicante, por supuesto, y al Ayuntamiento de Torrevieja, que estas charlas pues emanan del convenio que tenemos de sede universitaria, y agradecemos, por supuesto, también la colaboración. Paso ahora a presentar a la ponente de hoy, a la que tengo que agradecer también la disponibilidad, porque, bueno, en estos tiempos estábamos hablando antes, ¿no? Lo complicado que es todo. Pues muchísimas gracias, Estela, pues por estar aquí, por impartir esta charla de un tema tan interesante como es, y más en esta época de pandemia, ¿no? Como es el tema de la desinformación, la llamada fake news, y cómo la inteligencia artificial puede usarse precisamente para combatir este problema, ¿no? De eso nos va a hablar hoy Estela Saquete, que es profesora titular de la Universidad de Alicante, del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Forma parte del grupo de procesamiento del lenguaje y sistemas de información, y su actividad de investigación precisamente es esa, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, que es una parte muy importante de la inteligencia artificial. Ha publicado más de 75 artículos de investigación en revistas de alto impacto, en congresos internacionales, y además realizando estancias de investigación en universidades, pues tanto de Europa como la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, como la Brandeis University de Boston. De hecho, ahora Estela su investigación se centra en esa detección automática de fake news, con varias publicaciones relevantes en la temática, y además dirigiendo un proyecto coordinado junto con la Universidad de Jaén en estas temáticas, ¿no? Entonces, pues tenemos el placer de que esté con nosotros y de que, bueno, nos pueda contar un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias, Estela. Muchísimas gracias a todos y a todas, y vamos a disfrutarlo. Bueno, pues vamos a compartir la presentación. Ahí. ¿La podéis ver? A ver. Sí, la tenía bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues como comentaba José Norberto, yo pertenezco al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y en concreto nosotros trabajamos en el Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural, el GPLSI, en la Universidad de Alicante. Entonces, nuestro grupo se centra su investigación en ese procesamiento del lenguaje natural, y lo que voy a presentar aquí es un poco el enfoque que se está dando ahora mismo con respecto a un problema bastante importante como es la desinformación y las noticias falsas. Esta era nuestra vida antes de mediados de marzo de 2020, ¿vale? Todo el mundo junto, nada de distancia social ni historias. Y entonces llegó él. ¿Y qué pasó? Pues que las calles se vaciaron, pero no solo eso. Empezamos a recibir WhatsApps, cosas por Facebook, cosas por Twitter, los portátiles, o sea, los móviles todo el día, los portátiles, las tablets, veíamos noticias a todas horas sobre el coronavirus, leíamos periódicos digitales, recibíamos imágenes, recibíamos vídeos, audios de no se sabe quién, memes, todo el tiempo conectados. Bueno, al final era un poquito agobiante. La pandemia nos llevó a otro problema muy importante que se llama infodemia. Cuando hablamos de infodemia, este término lo lleva utilizando la Organización Mundial de la Salud desde hace ya un tiempo, y se está refiriendo al exceso de información acerca de un tema en que la mayoría de esa información muchas veces son bulos o información que no está comprobada, y hace que la gente pues tome decisiones que no muchas veces son acertadas. Entonces, en estos tiempos de pandemia es muy importante que la información que recibamos sea verídica, especialmente porque estamos hablando de temas de salud, ¿vale? Y eso puede llevar a ser un problema bastante grande. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación?
Pues la desinformación es una información que es falsa o incorrecta y que está hecha a propósito muchas veces con el propósito de engañar o confundir a la gente, ¿no? Las búsquedas en Internet con respecto al tema del COVID han aumentado de manera exponencial. Estamos hablando de un 50 o 70% de búsquedas en todas las generaciones de esta información en Internet. Fijaros lo que pongo ahí en la transparencia. Estamos hablando de que en los últimos 30 días se han publicado 361 millones de vídeos en YouTube que tienen que ver con el coronavirus. Se han publicado 19.200 artículos en Google Scholar y 550 millones de tweets con respecto al coronavirus. Con lo cual, imaginaros cuánta de esta información muchas veces no va a ser de calidad, no está chequeada y simplemente está tuiteada pues porque la he visto interesante, ¿vale? Entonces, además de esto, en los últimos 4 meses, la International Fact-Checking Network, que es una organización que engloba varias organizaciones que se dedican al fact-checking en diferentes países y trabajan en diferentes idiomas, por eso, han chequeado más de 6.000 bulos únicamente en 4 meses que han circulado a nivel global, ¿vale? A nivel de todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta desinformación se viraliza muy rápidamente, llega a nivel global y es muy difícil luego controlar o refutar esa información porque no llega de la misma manera la refutación. Entonces, ¿qué son las noticias falsas? Bueno, este término fake news lo llevamos oyendo desde hace ya bastante tiempo. Se empezó a oír más a nivel político y el New York Times lo definía como una historia inventada con la intención de engañar y a menudo con la intención de obtener algo a cambio. Estos intereses suelen ser como 2 tipos de intereses principalmente. Intereses ideológicos porque intentan manipular a la gente, la opinión pública, o intereses económicos porque se intenta sacar algo de dinero con ello. Al final, las noticias falsas pues, provocan confusión y su finalidad es influir un poco en la sociedad y hacer que la sociedad se comporte de una determinada manera. Y son noticias que apelan a la emoción, ¿vale? Entonces, cuando alguien siente una emoción, pues muchas veces no es capaz de racionar, de pensar con claridad. Entonces, eso es en lo que se mueven estas noticias falsas. Cuando hablamos de automatizar la detección de noticias falsas, es una tarea tan compleja que muchas veces está dividida en pequeñas subtareas y se está tratando a nivel automático como pequeñas subtareas, que luego comentaré porque hemos hecho un estudio sobre cómo se está trabajando ahora mismo en la literatura sobre este área. ¿Qué hace a una noticia falsa ser muy falsa? Pues lo primero que buscan es el impacto y esto normalmente suele ser el titular, se suelen usar titulares que son muy llamativos, que luego a lo mejor no tienen nada que ver con lo que te cuentan en el cuerpo de la noticia, pero bueno, ya te están captando por ahí. Cuando lees una noticia falsa, está cargada de muchísima ambigüedad. La ambigüedad lo que te lleva es que si tú no concretas cosas, eso es difícil de chequear, porque no son datos concretos que tú puedas chequear. Entonces, se usa mucha ambigüedad. Lo que decíamos antes de la emoción, las noticias falsas intentan pues, indignar, causar miedo, reafirmarte en lo que tú piensas, al fin y al cabo, polarizar también la opinión. Luego, el tema, cuanto más relevante, mejor. Y luego, por supuesto, que se viralice lo más posible. Está demostrado que las mentiras, cuando se viralizan mucho, se repiten mucho, al final la persona se lo cree, aunque luego el desmentido pueda llegar, no llega en la misma medida que ha llegado la mentira y muchas veces tampoco es capaz de quitarte esa estructura que ya se te ha creado sobre lo que decía una noticia falsa. Entonces, es una cosa que hay que intentar combatir de manera más o menos precoz para que no se expanda tanto y no cale tanto. Y además es especialmente necesario combatir estas noticias falsas con algún mecanismo automático porque hoy en día cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede vertir información en las redes sociales que tenemos disponibles y demás y esta información no siempre va a ser chequeada, muchas veces no va a ser chequeada. Entonces es necesario que un control de fact-checking en la medida posible automático sea capaz un poco de frenar cosas o de informar a un usuario que cierta información puede no ser correcta o no ser fiable. Es ahí donde la inteligencia artificial pues, juega un papel importante y dentro de la inteligencia artificial pues el área del procesamiento natural como parte de ella, puesto que muchas de las noticias falsas van a venir escritas, van a venir en medios digitales. Las que no vienen escritas también pueden ser audios que se transcriben y se pueden chequear de manera escrita también.
Entonces, el procesamiento del lenguaje como procesamiento del texto escrito es un área bastante importante y creemos que puede ayudar el aplicarlo en estas noticias a combatir esa desinformación. Hablando a nivel genérico, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial sería el intento de imitar la inteligencia humana usando un software, un robot, una máquina, ¿no? Es un concepto que tampoco es que sea nuevo. Hace 2300 años Aristóteles ya intentó crear las reglas de la mecánica del pensamiento humano, o en los tiempos de Leonardo da Vinci pues intentaba imitar el comportamiento humano usando máquinas. Entonces, en concreto, dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje automático o machine learning en inglés, que es un conjunto de esta inteligencia artificial y que está involucrado en una serie de algoritmos que son capaces de alimentarse a sí mismos a través de datos que le llegan de entrada. Entonces, lo que hace el algoritmo es utilizar esos datos de entrada para aprender cómo tiene que hacer para, dar un nuevo ejemplo, saber, por ejemplo, clasificarlo. El deep learning o aprendizaje profundo sería una parte del machine learning, pero es un poquito más complejo el mecanismo de aprendizaje que tiene, más parecido o más imitando el cerebro en cuanto a las redes neuronales y son redes al final, redes neuronales, ¿vale? Automatizadas. Aquí veríamos un poco un ejemplo de la diferencia entre los dos, que aunque las dos sean tecnologías que son capaces de aprender por sí solas, es decir, la intervención humana es mínima en este caso, el deep learning sería un poco más complejo en cuanto a sistema de aprendizaje, ¿vale? Como digo, intenta imitar un poco más el comportamiento de las redes del cerebro, ¿no? De las neuronas del cerebro. Entonces, el aprendizaje automático lo que haría es que nosotros le vamos a decir, dado un ejemplo, imaginemos que queremos aprender qué cosas son coches y qué cosas no lo son, nosotros le diremos una serie de patrones que se deben de tener en cuenta a la hora de determinar que algo es un coche o no. Por ejemplo, le diremos, pues tiene tantas ruedas, o tiene volante, o tiene puertas, etc. Eso sería lo que estoy poniendo en la transparencia feature extraction, ¿vale? Le diríamos qué features, qué características son las que deberíamos de buscar. Entonces, lo que haremos es darle muchos ejemplos, tanto de coches como de los que no lo son, con esas features anotadas, y entonces el sistema será capaz de aprender por sí solo a determinar qué es un coche y qué no lo es, ¿vale? A partir de haber hecho ese aprendizaje. En el tema del deep learning es un poco más complejo en el sentido de que va a haber muchas capas, puede llegar a haber hasta 100 capas, y en cada capa tú le das los ejemplos. Y en cada capa lo que va a hacer es marcar una ponderación y decir, por ejemplo, la primera capa diría, esto es en un 78% un coche y en un 22% no lo es. La siguiente capa usa esa ponderación y da su propia ponderación, entonces da un nuevo número. Y así hasta que consigue minimizar hasta el máximo el error de reconocer un coche con aquello que no lo es. Entonces, por dentro la red ya se ha modulado y se ha ponderado de tal manera que cuando tú le das un nuevo ejemplo es capaz de reconocértelo. Y ya digo que es profundo en el sentido de que puedes tener muchísimas capas. Generalmente, como decimos, estos sistemas suelen aprender de ejemplos y esto es lo que se denominaría el aprendizaje automático supervisado. En este caso lo que tenemos es un ejemplo, bueno, decimos uno, pero no son uno, son muchos, ¿no? Estos algoritmos aprenden cuanto más ejemplos tengan, mejores son, porque más se refinan. Entonces, dado un conjunto de ejemplos, lo pasaríamos a un algoritmo de aprendizaje automático. Ahí tenemos varios tipos, igual podemos tener árboles de decisión, hay varios, ¿no? Super Vector Machine, pues cada uno, pues unos están basados en grafos, otros en árboles, etcétera, ¿no? Pero vamos, el sistema lo que hace es aprender, dados esos ejemplos, y crea lo que se denomina un modelo. Entonces, el modelo es lo que yo desde mi sistema voy a llamar y dado un nuevo caso, le pasaré mi modelo que será capaz de determinar cuál es la clase de ese nuevo caso. Será capaz de predecir, pues lo que estábamos diciendo antes, si es un coche o no lo es, ¿vale? Esto en cuanto al aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, lógicamente es un área de la inteligencia artificial porque el lenguaje humano es parte de la inteligencia humana. Y nosotros el lenguaje lo utilizamos y es un área muy importante como humano, ¿no? Entonces, es necesario que las máquinas intentemos, en la manera de lo posible,
que sean capaces de entender lo que les decimos. Y no solo entenderlo, sino decir, pues yo quiero que me entiendas y que me des lo que busco, porque hay muchísima información en Internet. Y yo no voy a ser capaz de leerme toda la información sobre algo, porque puede haber muchísimos datos. Sin embargo, una máquina puede ser muy rápida en procesar esa información y dármela sintetizada o darme la respuesta a una pregunta, ¿vale? Entonces, un poco esto es la parte que implica el procesamiento del lenguaje natural. Intentaremos que los ordenadores, dado todo mi conjunto de datos de texto que no tienen una estructura, al final sean capaces de extraer información, ya sea por sintaxis, semántica, etcétera, y me den la información como yo la quiero y luego sean capaces de generar incluso lenguaje. Entonces, en las áreas del procesamiento del lenguaje natural generalmente se engloban como en dos grupos grandes los trabajos que se hacen en este área. Uno sería la parte del entendimiento, lo que se denomina el language understanding, es decir, que la máquina entienda lo que se le dice. Y por otro lado está el language generation, es decir, que la máquina sea capaz de generar, dado un conjunto de información textual, algo que a mí me interesa más concretamente. Me dé un resumen, me dé algo en un formato específico, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es el entendimiento, ¿no? La primera parte, tendríamos como dos partes. Una sería más objetiva en cuanto a la minería de texto, y esto es decir, voy a intentar conseguir la máxima información de un texto. Aquí normalmente cuando estamos trabajando con PLN utilizamos la web como fuente de información y suelen ser textos que tienen ya más una cierta estructura, suelen ser más textos digitales que podemos encontrar en noticias, etcétera. Esto tendría una equivalencia, diríamos, un poco a lo que es la minería de datos. En la minería de datos buscamos en bases de datos y cosas estructuradas. Aquí en los textos, en la minería de textos, no tenemos tal estructura porque el texto no tiene estructura en sí mismo. Tenemos que dársela y buscarle la estructura pues, sintáctica, semántica, etcétera, que podamos tener, ¿no? En concreto, pues aquí se habla de tres grandes áreas en la minería de texto. Estaríamos hablando de la recuperación de información cuando lo que estamos buscando es un conjunto, por ejemplo, de documentos relevantes ante algo que yo necesito. Estaríamos hablando de clasificación automática de documentos cuando estamos diciendo, vale, yo de estos conjuntos que he recuperado, pues estos los clasifico en deportes y estos los clasifico en política. Ser capaces de saber de qué va el documento, ¿no? Y darle un tópico, una clasificación. Y la extracción de información es una subparte de la recuperación en cuanto en que yo no quiero el documento completo, sino a lo mejor solamente me interesa un párrafo. A mí de todo este texto lo que me importa es esta parte. Pues que la máquina sea capaz de darte esa parte y no todo ese texto, ¿no? Esta sería la parte de la recuperación. Luego, lógicamente, en el principio del procesamiento del lenguaje natural, pues partíamos de esa minería de texto, pero nos dimos cuenta, y a partir del surgimiento de las redes sociales sobre todo, que era necesario aplicar otro tipo de metodologías para tratar lo que son las opiniones. Entonces, pues surgió el área grande de minería de opiniones, que la fuente que se utiliza sobre todo son las redes sociales. Y aquí lo que vamos a hacer es intentar buscar las opiniones en foros, en blogs, en redes sociales. Y de esta manera podemos, por un lado, hacer una clasificación de qué emociones se vierten en esas redes, o sea, sacar información subjetiva de las redes, no solamente cosas factuales. Podemos sacar cuál es la polaridad de la gente que está hablando, podemos clasificar entre los que hablan bien y los que hablan mal. Todo esto nos lleva a tener muchas aplicaciones, sobre todo en el tema de las empresas, porque se pueden hacer rastreos de marcas comerciales o incluso seguimientos de personajes públicos, de tu reputación en las redes, etcétera. Entonces, esto es bastante importante y es un tema que es difícil, pero que se está trabajando mucho. El tema de las emociones está bastante trabajado, el tema de la polaridad es una parte de las emociones, pero también se está trabajando mucho. Y luego la otra área que comentaba es el tema de la generación. Entonces, en generación de lenguaje, pues estamos hablando de que podemos generar resúmenes, por ejemplo, o podemos hacer que los textos pues, sean más accesibles, o sean más igualitarios, o sean más inclusivos. Intentar simplificar un texto para que lo pueda entender mejor pues, una persona que tiene problemas de sordera o que tiene problemas de algún tipo, ¿vale? Conceptuales, cognitivos, etcétera. Y luego también la posibilidad de generar redes de conocimiento. Y esto va muy entroncado también con el tema de las fake news, porque
esto también es parte del proyecto nacional que yo dirijo, en el que lo que estamos intentando buscar son entidades digitales que vamos a encontrar en Internet y vamos a intentar extraer esas entidades digitales y no solo extraerlas, sino ver cómo se relacionan entre ellas. Estas relaciones que va a haber entre las entidades digitales nos va a servir luego para intentar ver cuándo hay algo que no es coherente. Y si hay algo que no es coherente, que podemos extraerlo de diferentes textos o de diferentes noticias, podemos detectar que hay un problema en cuanto a confiabilidad de una información, porque se está vertiendo de diferente manera en dos medios, por ejemplo. Entonces, viendo todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural y contextualizando todas las posibilidades que tiene, pues pensamos que era importante intentar aplicar todas estas posibilidades a las noticias falsas utilizando la inteligencia artificial. Entonces, nuestro objetivo es detectar al final bulos de manera automática y al final indicar un grado de confiabilidad en la noticia. Es difícil muchas veces decir esta noticia es 100% falsa o 100% verdadera, porque lo que hacen normalmente es intentar mezclar información falsa con información verdadera. Esto se da muchísimo para confundir. Entonces, tú te estás leyendo algo y empieza muy verdadero, pero de repente te cuelan una cosa falsa y entonces la noticia ya no es real, es en realidad un bulo. Pero te han mezclado la información para confundirte. Entonces, es importante, pues, al final, lo que intentaremos nosotros conseguir, porque muchas veces los sistemas que están trabajando ahora, pues, al final dan una clasificación, ¿vale? Un grado de veracidad que se llama. Entonces, pues, puede ser falso, prácticamente falso, muy falso, medio falso, verdadero. Entonces, ese grado, al final, indica que hay cierta parte de mentira en ello. Nosotros queremos ir un poco más allá y no centrarnos simplemente en conseguir el grado, sino decir qué partes son verdaderas, qué partes son falsas, ¿vale? Ahí es donde queremos llegar y esta es nuestra finalidad última, ¿no? Nosotros intentaremos aplicar el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático o el deep learning para hacer esta detección. Aplicaremos en cada caso lo que sea necesario porque son muchas áreas a tratar y entonces cada una tendrá su peculiaridad y en algunas a lo mejor nos interesa más meter aprendizaje automático y en otras a lo mejor funciona mejor el deep learning. Todo dependerá un poco del tipo de problema y de los recursos que tengamos también, porque eso hace mucho. Entonces, nosotros lo que hicimos, antes de empezar a trabajar en esto, fue hacer un repaso de la literatura de cómo se estaba haciendo, cómo se estaban combatiendo las noticias falsas utilizando tanto inteligencia artificial como procesamiento del lenguaje natural. Publicamos una publicación de alto impacto con esta review de la literatura y detectamos una serie de áreas que se estaban tratando que, como comentaba antes, al ser una cosa tan compleja, no se puede hacer de un todo. Y decir, yo trato las fake news y ala, ya está. No, lo que haces es muchas veces dices, bueno, pues tengo un área que me detecta la mentira. Es decir, cuál es el lenguaje de la mentira, cómo escriben los mentirosos, qué rasgos lingüísticos tiene la mentira. Entonces, hay trabajos que se han centrado en esto. Luego, hay otra área que sería la del fact-checking, intentar hacer un fact-checking automático, cosa que es muy difícil y de momento está bastante en el aire. Luego tenemos también un área más orientada, hay gente que está trabajando más en el tema de los titulares engañosos, ver si un titular se corresponde con la noticia o simplemente un clickbait que te quiere un cebo digital para que tú pinches. También se trabaja en el tema de la credibilidad de las fuentes y de los sesgos de la información. Si hay fuentes que son generadoras de fake, pues esto sería interesante saberlo. Y si va pasando en el tiempo, pues si yo tengo esa información guardada, a la hora de que haya una nueva noticia de una fuente que ya me ha dicho previamente que ha habido un montón de noticias falsas sobre ella, pues a lo mejor no voy a fiarme de esa noticia. Ya va a tener un grado de desconfiabilidad, ¿no? Y luego, por último, también se trabaja mucho con el tema de la controversia, la polaridad. Por el tema este de las emociones se aplica al tema de las fake news y el tema también pues, de las burbujas de información. Es decir, vemos solo lo que quieren que veamos, cómo nos polarizan, cómo apelan a nuestras emociones. Pues vamos a ir cada una de ellas viendo un poquito cómo se están trabajando ahora mismo. En el tema de la detección de la mentira, hemos detectado en la literatura que hay tres áreas principales. Una es un área más basada, que se llama basada en conocimiento, que lo que hace es intentar detectar que algo es mentira o no porque se va a fuentes externas, a fuentes de conocimiento externas e intenta corroborar si lo que pone en la noticia pues, es verdadero o falso.
Luego hay unas más que están basadas en el contexto, que se denomina cuando lo que se estudia es cómo la noticia repercute en las redes sociales, cómo se viraliza, cómo son las personas que la tuitean, qué emociones desprende, los perfiles de la gente que retuitea la información, etcétera. Y luego tenemos otras basadas en el estilo, que estas son las que más se están trabajando, las otras dos están un poquito más incipientes, pero las basadas en el estilo, que es analizar el estilo de la escritura, las pistas lingüísticas, los patrones de engaño, etcétera, eso es en lo que más se está trabajando. La solución ideal es hacer una aproximación híbrida que combine varias cosas, porque solo con la escritura, al final nosotros en la investigación que estamos haciendo hemos detectado que te quedas corto. Puedes llegar a detectar algunas pistas lingüísticas, pero si tú luego no te vas a una base de conocimiento a corroborar determinados números, pues no va a ser suficiente para poder determinar en sí que una noticia es falsa o es verdadera. En el tema de los rasgos lingüísticos en concreto, por lo que hemos encontrado en la literatura, se ha estudiado, porque son cosas que se pueden sacar fácilmente, automáticamente del texto, que los mentirosos usan, por ejemplo, pocas palabras exclusivas, o sea, usan muchas palabras comunes, pocas referencias a ellos mismos, diciendo como quién es el que habla, quién es el que vierte esa información, pocas referencias temporales, sí que se usan más referencias espaciales, se apela a las emociones, como hemos comentado antes, hay más verbos que indican movimiento y más negaciones. Estas son características que se han estudiado que aparecen en muchos textos que son mentira. En el tema de la verificación de hechos, que se conoce como fact-checking normalmente, lo que se pretende aquí es coger diferentes afirmaciones que se hacen, que se vierten en medios públicos y decir, ¿esta información merece la pena chequearla o no? Si es así, entonces proceder a un proceso de chequeo, comprobar con las fuentes, comprobar con las bases de datos oficiales, etcétera. Y al final, una parte que es muy importante, que es la de publicar no solo que algo es falso o verdadero, sino decir el por qué. He ido a esta fuente y he encontrado esta información. He ido a esta otra fuente y he encontrado esta información. ¿Vale? Porque yo le puedo decir a alguien esto es falso y me puede decir sí, muy bien. Si no le digo por qué, no le digo de dónde he sacado la información, no me sirve de nada. Entonces, a la hora de trabajar con esto, el tema de automatizar, el tema de monitorizar y el de determinar si algo es verificable o no es un poco más complicado. Los sistemas automáticos, algunos sí que están determinando qué cosas son verificables o no, siguiendo algunos patrones concretos. Y lo que más se está trabajando es en el chequeo, porque es una cosa que más automáticamente puedes hacer. Automáticamente puedes buscar información rápidamente en bases de datos, en Big Data, en textos, en noticias, etcétera, ¿no? Esto es lo que se está trabajando un poco más. El tema de publicar sería muy interesante que se hiciera, pero de momento esto no se está haciendo de manera automática. Entonces, la parte del spotting, de decir es verificable o no, son dos preguntas que son importantes y aquí también quiero que veáis cuál es la dificultad de determinar automáticamente si algo es verificable o no. Para decir si algo es verificable o no, primero diríamos, es importante. No podemos chequear todo lo que se dice, porque al final sería una locura. Realmente, lo que sería chequeable es aquello que, si no lo chequeo, pues puede tener puede ser un problema para la sociedad, ¿vale? Tener una información falsa. Entonces, una vez que yo digo si algo es importante para chequear, luego tengo que comprobar si es verificable o no. Os pongo aquí 3 ejemplos que he sacado de Pointer, que son cosas que hablan de lo mismo, pero con diferentes enfoques. O sea, la forma de decir una cosa puede hacer que algo sea chequeable o no lo sea. Entonces, el primer ejemplo dice, la tasa de desempleo ha disminuido en 2 puntos en los 4 meses desde que asumí la presidencia. La persona que haya dicho esto, que será un presidente, lógicamente, se hizo presidente tal día. Entonces, yo sí que puedo comprobar si realmente ha habido una tasa de desempleo desde el día que esa persona entró en la presidencia hasta el día de hoy. La segunda dice, la confianza del sector privado en mi gobierno ha llevado a una disminución de 2 puntos en las cifras del desempleo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se está hablando de la confianza del sector privado. Esto es algo muy ambiguo, en realidad. Sí que se puede a lo mejor ver que ha habido confianza del sector privado hacia un gobernante, pero eso no quiere decir que eso sea, esa correlación no quiere decir que eso sea causalidad, que una cosa te haya llevado a la otra, ¿vale? Entonces, esto es difícilmente chequeable. Y la última diría, si en mi gobierno no hubiéramos visto caer el desempleo en 2 puntos. Lógicamente, pues esto no es chequeable porque es claramente una opinión, ¿vale? O sea, que fijaros que 3 cosas hablando de lo mismo, pues pueden ser verificables o no.
En cuanto a la verificación, ahora voy a poneros un ejemplo. A ver si funciona. Y un momento, porque quiero poner los subtítulos en castellano. Ay. Esto ya sabía que me iba a dar problemas. Un momento. A ver. Si me deja o no me deja. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about a Vale. the nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak. Esto es una web que chequea cosas que dice Trump en una declaración de unos 2 minutos probablemente. We have been in frequent contact with our allies. Aquí ha dicho que ha estado con contacto con sus aliados y, sin embargo, los funcionarios europeos dijeron que no habían recibido ninguna noticia sobre el anuncio pendiente de que se fueran a reunir. We have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States that are now present in Europe. Aquí dice que no está claro, los Estados Unidos se han quedado atrás con respecto a otros países importantes en cuanto a la realización de pruebas para posibles casos, lo cual fue chequeado como falso también entonces. The European Union failed to take the same precautions to restrict travel from China and other hotspots. Esto tampoco es verdad porque Italia, que fue uno de los países más afectados en Europa, impuso el 31 de enero la prohibición de los vuelos hacia y desde China. Earlier this week, I met with the leaders of health insurance industry who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments, extend insurance coverage to these treatments, and to prevent surprise medical billing. Esto lo han chequeado y las compañías de seguro han acordado renunciar al copago de las pruebas, pero no por el tratamiento, solamente de las pruebas. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Las restricciones se limitaron al área de Schengen, pero no a toda Europa. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. No existe tal cosa como un virus extranjero. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que en 2 minutos de un speech que ha hecho, ha dicho pues aproximadamente 7 o 8 mentiras que han sido chequeadas, ¿vale? ¿Qué pasa con los titulares engañosos? Los titulares engañosos tendríamos 2 áreas, como hemos dicho antes. Un poco serían los titulares que lo que pretenden es que pinches y no siempre necesariamente tienen que buscar la mentira, sino el engancharte. Y luego el tema de la detección de la postura. Es decir, un titular se corresponde con la noticia en la que está siendo dado ese titular. Entonces, imaginaos que entráis a una web y os dicen, cuando leas esto serás joven para siempre, o olvídate de esos kilos de más, que el secreto está tras estas líneas. Pues lógicamente le daríamos, porque la verdad, pues todos queremos estar jóvenes y fit, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina clickbait. Tiene un lenguaje muy concreto y lo que busca es que tú pinches. Con lo cual, cuando se está tratando esto de manera automática, se buscan esas pistas lingüísticas que hacen que el titular indique de alguna manera que es un clickbait. Muchas veces no se busca ni más allá que el titular.
Aquí también he puesto otro ejemplo que dice, estudio demuestra que las playeras como las camisetas, porque es de México esta página, las playeras de rayas perjudican a la salud. Luego te vas a la noticia y realmente te dice, ¿cómo te sientes al ver estas fotos? ¿Te encuentras bien? No te lo preguntamos en balde porque la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, ha publicado en un informe unos resultados de su último estudio que dice que han encontrado un vínculo directo entre observar líneas paralelas con los dolores de cabeza y las migrañas, a través de la monitorización de varias personas que miraban esas imágenes y descubrieron que observar las rayas les causaba oscilaciones gamma en el cerebro y tal. Las camisetas no vuelven a aparecer, ni nada tiene que ver con las camisetas, es simplemente, pues, mirar rayas. Entonces, pues, es una manera de engancharte y luego, realmente, cuando entras, muchas personas, cuando pinchan en un titular de estos de clickbait, pues, se quedan un poco defraudados diciendo, no era esto lo que yo esperaba, ¿no? Luego, tenemos titulares que son claramente engañosos y estos titulares, pues, ahí habría que ver y sí que hay que tener más en cuenta cuando se hacen procesamientos del titular con respecto al cuerpo de la noticia, sí que hay que tener en cuenta las dos cosas y ver si se corresponden o no se corresponden. Aquí tendríamos un ejemplo donde dice el nuevo Código Penal, si no hay un sí firmado, será violación. Sin embargo, luego te pones a leer ese texto y no pone nada de que el sí tenga que ser firmado. Pues una cosa falsa, no es necesaria la rúbrica para esto, ¿no? Entonces, pues se intenta un poco decir cosas que no son verdaderas e intentar que tú con el titular, a lo mejor ves ese titular y ya lo tuiteas, lo viralizas y realmente no tiene nada de verdad. Luego, en el tema de la credibilidad, por un lado, credibilidad y sesgo, el tema de los sesgos en los medios se está midiendo utilizando grafos, entonces, pues lo que se hace es un poco clasificando la información que se está dando y viendo los puntos en común que pueden tener esas informaciones, pues clasificar en diferentes tipos de sesgo, ya sea pues que algo que es clickbait o algo que es antiliberal o especulación, etcétera, ¿no? Pues depende un poco de lo que vayamos buscando. Entonces, se hacen esos grafos para intentar ver cómo se agrupa la información hacia un lado o hacia el otro. Es importante lo de crear índices de credibilidad porque eso me va a dar mucha información a la hora de que yo luego quiera determinar si algo es falso o no es falso. Si yo tengo esa credibilidad medida de alguna manera, pues me ayuda a decir, pues cierta información pues no tiene tanta veracidad como podría tener, ¿no? No es tan confiable esa información. Existen algunas aplicaciones que están haciendo aquí os pongo dos, que están haciendo temas de credibilidad y midiendo credibilidad, sobre todo siguiendo también muchos los enlaces y los patrocinadores que pueden tener los que publican la información, porque eso muchas veces les hace que digan las cosas de una manera o de otra, ¿no? Luego, el tema de la polaridad, burbujas de información y controversia, vamos a definir algunas cosas que no sé si las conoceréis. ¿Qué es una burbuja de información? Una burbuja de información es cuando tú haces una búsqueda en Internet, esa búsqueda no te tiene por qué salir igual que al que tienes al lado. ¿Por qué? Porque la búsqueda se retroalimenta de las búsquedas que tú ya has hecho, de tu historial de búsqueda, de tus localizaciones, de las cosas que te gustan, etcétera, para darte la información que tú realmente quieres ver, ¿no? Entonces, eso es bastante peligroso en el sentido de que te aleja de otros puntos de vista. Al final tú estás en tu burbuja donde ves solamente lo que te interesa y lo que te viene bien y son búsquedas muy sesgadas y que te crean un alto grado de polaridad. De hecho, se publicó que dos usuarios buscando las siglas BP, uno obtenía información y noticias sobre British Petroleum y otro obtenía información acerca del derrame de Deepwater Horizon. O sea, que es totalmente diferente en función de lo que esas personas tuvieran como preferencias previamente. Esto también se usa, las noticias personalizadas también se usan en Facebook. Y, de hecho, Mark Zuckerberg afirmaba que saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que muere gente en África, con lo que eso implica. Otra definición que también es importante y que se da mucho ahora mismo con el tema de las redes sociales y demás son las cámaras de eco. Las cámaras de eco es definir como que tus ideas al final son amplificadas por transmisión, porque se viralizan y se repiten en ese ecosistema cerrado donde todos pensamos lo mismo y si alguien viene con un pensamiento distinto, pues se censura, ¿no? Es lo que se denomina la postcensura. Aquí en el gráfico hay un ejemplo de lo que sería la cámara de eco, que uno le pregunta al otro, ¿has chequeado la información antes de tuitearla o de repostarla? Y dice, no necesito tuitearla, está de acuerdo con lo que yo pienso, con lo cual es cierto, ¿vale? Pues eso es un poco la cámara de eco y eso nos pasa muchas veces también.
Esto se está trabajando también construyendo grafos de conversación acerca de un tópico. Entonces, dado un tópico, se busca cómo reaccionan las diferentes personas que hablan de ese tópico en redes sociales y se crean grafos donde se mide si unos están a favor o si unos están en contra y un poco se puede ver cuál es la controversia que se genera también en base a cómo de grande sea un lado o sea el otro, ¿no? Y se utilizan técnicas aquí de sentiment analysis para determinar tanto cómo se siente la gente ante un determinado tópico como cómo se encuentran a favor o en contra, ¿vale? De esa información. En cuanto al estado actual de nuestra investigación en este momento, como decíamos, estamos aplicando tanto procesamiento de lenguaje natural como Machine Learning y Deep Learning. Es muy importante que tengamos en cuenta, antes de ponernos a trabajar al tema de las fake news, saber en qué ámbito nos vamos a mover, porque no es lo mismo determinar que una noticia es fake news cuando estás en medios digitales, de noticias, etcétera, porque ahí puedes basarte más en conocimiento o en el estilo, porque es una estructura un poco más cerrada, etcétera. Y luego, cuando quieres ver este tipo de bulos en redes, pues ya te tienes que basar más, porque aquí el lenguaje es más informal, puede ser más distinto y los rasgos lingüísticos pueden no ser tan útiles, pero sí que se basan mucho en determinar la postura ante algo o cómo se propaga o cómo se viraliza una noticia, ¿vale? Nosotros en concreto tenemos dos áreas principales en las que estamos avanzando en la investigación. Por un lado sería la detección de noticias falsas en medios digitales y por otro lado la detección de titulares engañosos. En el tema de las noticias falsas, como comentaba, nuestra finalidad última es determinar qué partes de la noticia son verdad y qué partes no son. Y ahora mismo lo que estamos haciendo, hemos hecho un dataset de noticias de salud. Nosotros empezamos investigando en los bulos de salud y apareció la pandemia, con lo cual nos hemos centrado bastante también en recopilar mucha información falsa del tema del COVID. Ahora mismo, pues, estamos trabajando con el castellano porque realmente es la tercera lengua del mundo y hay muy poquitos recursos muchas veces en investigación, con lo cual nos hemos centrado también en este área, en esta lengua. Aunque estamos haciendo cosas que se pueden extrapolar a otros lenguajes también, incluso a otros dominios. Entonces, lo que hemos hecho con este pequeño corpus que hemos generado de noticias falsas es mandarlo a sistemas de aprendizaje automático para que intenten, dada una noticia cualquiera, determinarnos la veracidad de la misma. Ahora mismo estamos trabajando como en dos capas, entonces, dada una noticia, pues un poco determinamos su estructura, qué partes tiene esa noticia y luego determinamos qué veracidad tienen esas partes y al final concluimos en que la noticia es verdadera o es falsa. Y fijaros que simplemente con un pequeño conjunto de datos, porque al final los recursos también son limitados y más en castellano, hemos conseguido acertar en un 80% y estamos usando un pequeño conjunto. Como he dicho antes, las técnicas de aprendizaje automático requieren de un conjunto muy grande de información. Cuanto más información tú le des a un sistema, muchísimo mejor va a ser. Nosotros ahora mismo con un pequeño conjunto, con un pequeño dataset, hemos conseguido un 80%. Vemos que esto puede tener mucho recorrido, ¿no? Si esto es así. Y además ahora vamos a empezar a trabajar con una empresa que va a colaborar en la creación del conjunto de entrenamiento, de los ejemplos, y eso va a ayudar mucho a que mejoremos los sistemas. En el tema de titulares engañosos también estamos trabajando en esto. También tenemos una arquitectura en dos capas que utiliza Deep Learning. Entonces, tenemos el titular y la noticia y lo que hacemos es pasar a una red neuronal que nos determina si una noticia está relacionada o no con su titular. Y una vez que determinamos si la noticia está relacionada, estamos determinando en qué postura. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿No tienen nada que ver? ¿O sí? ¿O se mantienen neutrales? ¿Vale? Y eso es lo que estamos trabajando con el tema de los titulares. ¿Qué más ofrece la inteligencia artificial? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Me va a pasar como antes con los subtítulos. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, un momento. For instance, they could have me say things like, esto de los subtítulos en castellano es un poco complicado. Un segundo. Vale. I don't know, Killmonger was right. Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply,
President Trump is a total and complete dipshit. Parece un poco fuerte, ¿no? Que Trump diga esto. Digo Trump, perdón, Obama. Vamos a ver. Now, see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone, like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward, in the age of information, is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bueno, pues esto es lo que se conoce como deepfake. No sé si habréis oído hablar del tema. Hasta el momento, pues hemos visto que la inteligencia artificial es capaz de combatir las fake news, pero también es capaz de generar esas mismas noticias falsas. Entonces, lo de deepfake lo que pretende es, se utiliza la inteligencia artificial para crear cosas que realmente no existen, ya sea audio, vídeo, formas de tu cara o que seas más joven o más viejo, etcétera, ¿no? Se están utilizando, pues, redes generativas antagónicas para hacer audios. Dado un conjunto de cosas que alguien dice, pues generar un audio que esa persona lógicamente no ha dicho. O también suplantación, por ejemplo, del rostro en otro cuerpo o de la cara de una persona con los movimientos de otro, ¿no? Esto es el tema de deepfakes. Entonces, podemos, por ejemplo, como comentaba, la app que está ahora súper de moda, Face App, pues dada tu cara, que sería este chico de la esquina, pues te puede poner con gafas y barba, te puede poner viejo, te pueden poner chica. O puede generar personas que no existen. Tenemos esta página web, This Person Does Not Exist, que cada vez que tú le das te pone una foto de alguien que está generado todo por inteligencia artificial. Esa persona no existe, sin embargo es una cara completamente real, ¿no? Lo hace también con gatos y hace incluso diálogos de Friends y cosas así. O incluso podemos tener a Jim Carrey haciendo El Resplandor, ¿vale? Entonces, esto es un potencial muy grande, lo que nos da el tema de deepfake, pero siempre puede caer en manos del lado oscuro, por decirlo de alguna manera, y a veces, pues, también generar cierto fraude y demás. Pero eso, como todo, pues al final es utilizar la tecnología de manera para el bien o para el mal, ¿no? Bueno, como conclusiones, las noticias falsas son un problema a nivel mundial. Estamos hablando de que se pueden contagiar más que un propio virus. Especialmente es muy delicado cuando estamos hablando de bulos en salud, porque al final los bulos en salud pueden generar un problema de salud pública. Cualquier mandatario diciendo que la lejía cura el coronavirus puede acabar con la vida de muchas personas, que gente que realmente se cree lo que le dicen, ¿no? Por eso es que la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural juegan un papel fundamental en el sentido de que se pueda detectar de manera precoz cuando hay cosas que no cuadran, que no son fiables, e intentar apoyar a los usuarios en darles esas fuentes a las que ir de manera muy rápida, o incluso a los periodistas para poder hacer un fact-checking más rápido y decir, pues bueno, pues voy a dudar sobre una información que me están dando, porque aquí tengo esto y esto y esto que me están diciendo que no es verdad, ¿no? Y sobre todo es importante que tengamos ética en la tecnología, porque es lo que comentaba, las cosas se pueden utilizar para bien o para mal, pero al final creo que deberemos, todos los tecnólogos y los científicos, al final tenemos que intentar tener cierta ética en lo que hacemos, ¿no? Bueno, aquí tengo cierta bibliografía y, en fin, si tenéis alguna pregunta, pues encantada estoy de contestar. Muchas gracias, Estela, por la presentación. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Tenéis algún tipo de duda, de curiosidad, de pregunta? Bueno, yo interesante lo encuentro un montón, pero creo que lo haré con Estela por acá. Bueno, un tema en el que no trabajo, pero me apasiona un tema realmente. Sí. Es cierto, tengo fruto. ¿Alguna duda más? José, anímate a hacer alguna pregunta, ¿no? La pregunta, bueno, en realidad es
ya yo creo que esto es más mi opinión, pero ¿hay estimados o algún, digamos, estudio que diga hasta dónde pueden llegar los sistemas para hacer esto automático? Porque creo que es como una especie de ciclo vicioso, ¿no? Mejoran los sistemas, pero los que redactan esto cada vez van también tratando como de burlar los sistemas, ¿no? Es como una de las cosas que parece que me pasa, digo, y esto... Claro. Esto es un problema que se plantea, porque los sistemas van aprendiendo cómo miente el mentiroso a día de hoy, pero lógicamente los mentirosos aprenden a mentir también diferente, ¿no? Entonces, lo bueno que cuando al final estamos utilizando técnicas de aprendizaje automático y demás, podemos intentar que esos sistemas vayan aprendiendo esas nuevas posibilidades, ¿no? Darles ejemplos de nuevas opciones y ir mejorando. Pero, lógicamente, siempre vamos a tener una barrera. Nunca vamos a poder automáticamente dar un 100% de estos falsos seguros, pero sí podemos dar un grado de confiabilidad de una noticia y, sobre todo, lo que es importante es decir, pues, oye, esto lo hemos chequeado automáticamente y es falso. Aquí hay muchísima carga emocional que una noticia objetiva no debería tener, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que se pueden ir midiendo y que pueden ayudar al usuario a tomar una decisión sobre si la noticia que está viendo realmente tiene algo que cojea, ¿no? Y de mercado, que yo de verdad pagaría por una cosa que le pase la noticia y me diga, pero todo también educativo, ¿eh? Porque es que ves que se repostean a veces noticias y personas calificadas, ¿eh? O sea, que en esto caemos cualquiera, realmente. Sí. De hecho, es muy difícil, hasta para un humano, ¿eh? O sea, los estudios demuestran que igual el humano está aceptando en un 56% si algo es falso o verdadero. O sea, que la máquina, fíjate, con que haga un poco más, pues ya te está ayudando. Es que eso me refería, pero sí, ya no me explicaba bien. Es que los humanos estamos entonces así a ese nivel de humano. Sí, estamos en ese rango de casi por casualidad, adivinamos, vamos, que no... Sí, así es. Sí, vaya a ser. Entonces, Estela, una pregunta. ¿Existe algún tipo de... sobre todo ahora se ha notado con el tema este pues del escenario este de pandemia, ¿no? De la COVID. ¿Algún tipo de herramienta, lo que decía José, ¿no? Un poco automático, no sé, que de alguna manera, por lo menos los casos más sangrantes, de que decir, bueno, os habrá pasado a todos, ¿no? En WhatsApp han volado noticias que dice, bueno, es que esto, vamos, pero ¿qué hacen mandándome esa captura de pantalla tú? De que cómo es posible que distribuyas eso, ¿no? Digo porque una de las cuestiones clave entiendo que es que se distribuye muy rápidamente todo este tipo de información, ¿no? Entonces, claro, estadísticamente, aunque hay un porcentaje muy bajo de personas que se crean esto, pero al final ese número es alto en términos absolutos. Pero no sé, es decir, algún proyecto bueno, a ver, Facebook, ¿no? Que tiene WhatsApp, etcétera, para que de alguna manera, oye, pues un semáforo, oye, cuidado, pues, o sea, no te voy a decir no lo mandes, pero mira, cuidado, esta noticia te la voy a poner en ámbar porque, por lo que tú has dicho, el estilo, el no sé qué, no sé, es que me parecería súper importante. Sí, debería hacerse. O sea, realmente tú ahora puedes utilizar, hay una API de Google que busca en cosas chequeadas previamente y la puedes integrar en algún tipo de aplicación para ver si algo que te llega, pues lo puedes pasar a esa API y lo que hace es buscar en todas las cosas que están chequeadas, que realmente las agencias de fact-checking de hoy en día lo publican todo con un estándar y un formato y entonces esto está todo como en una base de datos recogida y tú puedes hacer esa búsqueda pues poniendo la temática o poniendo incluso esto. Entonces, pues muchas veces no funciona súper bien al 100%, pero bueno, sí que te puede encontrar cosas que pueden haber sido ya chequeadas. Pero claro, tiene que ser algo que realmente previamente se haya chequeado. O sea, así de cosas nuevas, pues estamos trabajando en ello, pero todavía no funciona como quisiéramos, diríamos, ¿no? Pero lo que sería lo suyo es poder integrarlo en aplicaciones de este tipo para poder darte una alerta, porque realmente, pues, no todo el mundo que tú le vayas a poner algo rojo se lo va a creer, ¿vale? Tipo, no, porque me estás engañando, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No. La gente tiende a no creerse, es lo que decíamos antes de las cámaras de eco y todo eso, o sea, la gente tiende a no creerse lo que no le va bien creerse. Pero bueno, si a ti te han dado, si luego tú no te lo crees, ya es cosa tuya. Pero claro, ya se te informa de que hay cosas que cojean por algún sitio.
¿no? Y lo que está claro es la complejidad de este tipo de sistemas de detección. Es decir, que no es una cuestión que digas, "No, esto es que muchas veces hoy en día está muy de moda también y a lo mejor también le podríamos aplicar el fact-checking. No, la inteligencia artificial lo va a resolver todo. Hombre, pero es que esto lleva un trabajo brutal detrás y un montón de situaciones. En fin, has sacado ahí unos ejemplos de una misma frase dicha de varias maneras. Claro. Que, claro, imagínate el tener eso, un sistema que tenga en cuenta toda la casuística. Es decir, que, bueno, que hay mucho trabajo por hacer, entiendo. Y bueno, que en ello estáis. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, lo dejamos aquí entonces. Estela, muchísimas gracias, de verdad, por la charla. Ha estado muy bien. Muchas gracias de nuevo a Gorka por estar ahí a tope, resolviendo todos los problemas. Y gracias a la audiencia, por supuesto. Gracias y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Bueno, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Gracias, Estela. Chao. Adiós, gracias. Hasta luego.